¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables maestrantes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta segunda videocápsula de la materia Enfoques Sistémicos de la Maestría en Orientación Educativa. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que son los ejemplos de enfoques sistémicos en la vida cotidiana, es decir, aquellos sistemas en los que constantemente nosotros pertenecemos y jugamos un papel importante. En primer lugar, tenemos lo que es la dinámica familiar. Por ejemplo, cuando surge un problema en una familia, se considera muy importante comprender cómo las relaciones y las dinámicas entre los miembros de esta pueden estar contribuyendo al problema. Se examinan las interacciones y se buscan las posibles soluciones que consideren el sistema familiar como un todo. Esto es algo que constantemente experimentamos a lo largo de nuestras vidas y que de cierta manera a veces, como somos muchas personas, difícilmente podemos encontrar realmente qué es lo que está originando o alterando esa convivencia familiar, ¿no? Entonces, esto forma parte de lo que es la dinámica familiar que nosotros tenemos y es importante para evitar precisamente que estos conflictos lleguen a situaciones un poco más fuertes, pues examinar realmente qué está pasando dentro de esta interacción, dentro de este sistema familiar, para poder abordar o buscar, más bien dicho, la solución que sea mucho más adecuada. También, por ejemplo, nos ha pasado en la gestión de algunos proyectos que pueden llegar a ser un poquito complejos. En proyectos grandes que a veces son muy complejos, se emplea un enfoque sistémico para considerar cómo es que cada componente y cada tarea de cierta manera afecta al proyecto en su conjunto. Se analizan las interdependencias y se toman decisiones que de cierta manera ayuden a optimizar lo que es el resultado final. Dentro de los proyectos que son grandes, pues se encuentran diversos componentes, como bien mencionaba, y de cierta manera cada una de las tareas que conlleva a la realización de dichos procesos, pues muchas veces afecta, ¿no? Entonces tenemos que saber y analizar y comprender precisamente las interdependencias que en esto se presentan. ¿Para qué? Para evitar conflictos que puedan evitarnos llegar al resultado esperado, ¿no? En la conservación de un ecosistema que podríamos denominar fluvial, cuando se aborda lo que es la conservación de un ecosistema fluvial, se considera la biodiversidad en la ribera, la vida acuática, los contaminantes y las actividades humanas que son las que finalmente interactúan para mantener el equilibrio o crear de cierta forma los desequilibrios. Las soluciones abordan el sistema en su conjunto. Finalmente, cada uno de estos forma parte de un sistema, ¿no? Y finalmente, pues esto nos lleva de cierta manera a encontrarnos con una estructura sistémica en la cual todos juegan un papel muy importante y finalmente pues tenemos que buscar aquellas soluciones que eviten que todos estos ecosistemas puedan verse por alguna razón afectados, ¿no? Tenemos que buscar soluciones que realmente sean adecuadas. Otro ejemplo que es muy común dentro de lo que es nuestra vida cotidiana viene siendo dentro de lo que es la cultura organizacional. Pues al analizar la cultura de una organización, se utiliza un enfoque sistémico para comprender cómo son las normas, cómo son los valores y las interacciones entre los colaboradores, los clientes y los inversionistas. Todos estos influyen en el desempeño y la productividad de la empresa. Se buscan soluciones que promuevan de cierta forma un ambiente saludable en toda su totalidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Buscamos un enfoque sistémico precisamente, ¿por qué? Porque dentro de la parte organizacional existe un sistema y ese sistema lo formamos todas aquellas personas que somos parte de una empresa.
Y por eso la interacción, la convivencia, los conflictos que puedan existir, la forma en cómo nos tratamos, los valores, las responsabilidades, qué tan buen equipo, qué tanto se colabora, etcétera, son puntos muy importantes porque al final de cuentas todo esto recae en crear precisamente lo que es el ambiente dentro de esta empresa. Que si sabemos que cuando el sistema de cierta forma está dañado, pues difícilmente podemos seguir interactuando, ¿no? Dentro de eso. Lo mismo pasa en el ejemplo que dábamos con la familia, ¿no? Con el enfoque sistémico familiar. Cuando existe algún conflicto, cuando existe alguna problemática, pues de cierta forma se está dañando ese sistema que nosotros tenemos, ese sistema familiar, esa forma en cómo nosotros nos llevamos, en cómo nosotros interactuamos. Entonces es importante que cuando alguna situación no esperada, por así decirlo, se da dentro de estos sistemas, nosotros como seres humanos que somos, como personas, aprendamos a observar y analizar cuáles pueden ser esos posibles detonadores que están afectando de cierta manera a lo que es nuestro sistema, el sistema en el cual nosotros pertenecemos. Y como bien mencioné en cápsulas anteriores, ¿no? Al hablar de sistemas, nos permite precisamente eso, o sea, nosotros como personas, como seres humanos, somos parte de diferentes sistemas, que al final de cuentas todo esto constituye lo que es nuestra sociedad y el enfoque sistémico precisamente se enfoca, válgaseme la redundancia, pero se enfoca a lo que es precisamente el estudio de todos estos sistemas de los cuales nosotros formamos parte, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos dentro de ellos y hacer un análisis de manera personal de a cuántos sistemas nosotros pertenecemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y bueno, estos son algunos enfoques sistémicos de la vida cotidiana que yo quería hacer mención precisamente de ellos para que nos quede un poquito más claro a qué se refiere precisamente este estudio de lo que son los enfoques sistémicos. Y sin más por el momento, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. No olviden que cualquier duda, cualquier situación, yo estoy para atenderlas y será para mí un placer. Nos vemos en la siguiente videocápsula.